Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. God does indeed want to lead you. Dios verdaderamente quiere guiarte en sus senderos. Sus caminos son directrices para que podamos encontrar su bondad. Y con las cosas buenas de Dios, viene también su presencia, una intimidad que nos lleva a estar unidos a Él. Hazte una pregunta. ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Estoy persiguiendo las cosas de este mundo? No estoy diciendo que todo en este mundo sea malo. Sabemos que tenemos necesidades que debemos cubrir físicamente. Pero, ¿estamos enfocados en las cosas de este mundo nada más? ¿O estamos buscando verdaderamente a Dios, experimentándolo, conociéndolo y estando en su presencia, caminando en obediencia, haciendo su voluntad e, insisto, trayendo gloria y honor y alabanza a Él? Allí es donde se encuentra el gozo. En nuestro estudio de hoy, veremos que existe una relación cercana entre estar en la voluntad de Dios y ser capaces de cumplir la voluntad de Dios. En otras palabras, nada bueno va a pasar en tu vida, no vas a encontrar gozo, paz y felicidad hasta que seas lo suficientemente sabio y lo suficientemente humilde para confiar en Dios, no solo por tu futuro, sino también por tu presente, por tu diario caminar con Él en este mundo, para tomar posesión de aquello que está relacionado con la voluntad de Dios. Bueno, toma tu Biblia, y la semana pasada comenzamos un nuevo libro, el libro de Josué. Y vemos cuán fundamental era este libro de la ley para Josué, con el fin de que pudiera caminar en obediencia según el propósito de Dios para su vida. Ahora vemos una conexión entre la palabra de Dios y tomar posesión de las cosas de Dios, estando en la voluntad de Dios, y algo vital en todo esto es la tierra prometida. Bíblicamente hablando, hay una conexión entre la tierra de Israel y la voluntad de Dios. Solo cuando el pueblo está en la tierra prometida, se podrán llevar a cabo aquellas cosas que están relacionadas con su voluntad. Y antes de siquiera comenzar en nuestro estudio, debemos preguntarnos algo. ¿Estoy comprometido con la voluntad de Dios? ¿Quiero ser usado para cumplir los propósitos de Dios? ¿Estoy deseando ser usado por Dios para bendecir a otros, para manifestar el carácter de Dios a ellos? Allí es donde se ve la verdadera madurez espiritual. Cuando decimos, sí, quiero ser usado por Dios, quiero ser una bendición para otros, quiero que mi vida ayude y asista a otros para que puedan conocer la bondad del único Dios vivo y verdadero, y que solo podemos conocer a ese Dios a través de su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Ve conmigo a donde quedamos la semana pasada, en Josué capítulo 1, comenzando en el verso 10. Josué capítulo 1, versículo 10. Y Yehoshua, la manera hebrea de decir Josué. Yehoshua le ordenó a los oficiales. Ahora, en hebreo moderno, esta es la palabra para un oficial de policía, un funcionario que está a cargo de la seguridad. Y aquí está lo hermoso, según mi entendimiento de la palabra de Dios. Esta palabra shoter se usa para un oficial de policía, relacionándose con la seguridad cuando este shoter, este oficial, es quien anima
y se vuelve un catalizador para brindar seguridad a la gente. ¿Y de qué manera? De acuerdo con las instrucciones de Dios. Así que si queremos seguridad, paz, si queremos esa seguridad en nuestra vida, debemos estar comprometidos completamente con las instrucciones de Dios. Esto es lo que Josué sabe. Mira otra vez el verso 10. Y Josué ordenó a los oficiales del pueblo diciendo, verso 11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo. Así que Josué ha mandado a los oficiales a pasar con un mensaje. Que vayan a través del campamento de los hijos de Israel y digan estas palabras. Vayamos ahora al verso 12, que dice, mejor dicho, seguimos en el verso 11. Prepárense a sí mismos, y luego una palabra para equiparse, un término que habla de provisión. Ellos emprenderán un viaje y necesitan estar listos para ese viaje, preparados para ello. Mitad del verso 11. Preparaos, equípense o provéanse, porque dentro de 3 días más, y atención con esto, lo resalté en mi Biblia porque hay algo similar. Cuando Moisés trajo al pueblo al monte Sinaí, Dios le reveló a él, y Moisés compartió con el pueblo que dentro de 3 días más, Dios haría algo, les daría una revelación. Desafortunadamente, el pueblo no se preparó. Ahora surge otra oportunidad para que el pueblo oiga y obedezca, que tome la instrucción de Dios y la aplique a su vida, para que puedan entrar en la voluntad de Dios. Y este es un principio fundamental. Dios da su instrucción. Debo aplicar esa instrucción a mi vida, prepararme para llevarla a cabo, de modo que pueda encontrarme en la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante estar en la voluntad de Dios? Porque hasta que te encuentres en la voluntad de Dios, ubicado allí, haciendo lo que Él te ha mandado a hacer, nada bueno, nada significativo, nada digno de elogiar, pasará en tu vida. Y vemos que para los hijos de Israel, estar en la tierra prometida era fundamental. Y esto también aplica como un beneficio para toda la humanidad. Si los hijos de Israel no están en la tierra de Israel, entonces la bondad de Dios no va a ser manifestada. En otras palabras, el reino en su plenitud no va a venir. Así que dice, dentro de 3 días más, vosotros pasaréis este Jordán para venir a tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios os da a vosotros como herencia. Vemos esta palabra Irushá para herencia, pero también puede entenderse como una posesión. Estamos llamados a la reshet, eso es poseer, heredar. Y una aplicación posible para la palabra herencia significa simplemente tú la tienes. Pero la palabra poseer es un término que inherentemente tiene una conexión con la responsabilidad. Cuando alguien te deja una herencia, esa persona quiere que la recuerdes y que utilices esa herencia según un propósito. Algo que está conectado a ellos mismos por una continuidad. Ahora vemos que el pueblo de Dios, los hijos de Israel, han sido llamados a recibir esa herencia. Es una posesión que viene con una responsabilidad y tiene un propósito divino. Está relacionada con la voluntad de Dios, que sería llevada a cabo para una conclusión, para ese propósito. Así que dice aquí, para poseer, para heredar la tierra, que el Señor vuestro Dios os da a vosotros como herencia, como posesión. Verso 12. Es interesante, porque Él va a hablar
a 3 tribus. Descubramos quiénes son y luego hablaremos un poco sobre ellas. Dice en el verso 12, a los rubenitas, podríamos decir, y a los gaditas, y luego tenemos la media tribu de Manasés. Así que es a estas 3 tribus, o podríamos decir 2 y media tribus, a quienes Dios está hablando. Bien, ¿qué se está enfatizando aquí? Un compromiso. Acabo de compartir contigo que esta palabra Irushá implica una responsabilidad. Hay expectativas en el asunto. ¿Y cuál es la base bíblica para decir eso? Bueno, en la próxima sección veremos que Dios estará hablando de la responsabilidad que uno recibe. Pero con este recibir, con la toma de posesión de esta herencia, viene un requerimiento, una responsabilidad. Así que mira otra vez el texto. Verso 12. Y podríamos decir, a aquellos de la tribu de Rubén, aquellos de la tribu de Gad, y aquellos que son parte de la media tribu de Manasés, Josué dijo, o habló estas cosas diciendo, verso 13. Otra palabra muy importante, la palabra para recordar. Bien, sobre esta palabra para recordar, como he compartido muchas veces, bíblicamente hablando, hay una conexión entre el concepto de recordar y el pacto. Cuando vivimos fielmente, vamos a estar viviendo nuestra vida recordando el pacto. Esas promesas que nos dan esperanza, que producen estabilidad y perseverancia para que superemos esos ataques y los obstáculos del enemigo. Pero también esas cosas que Dios nos dice, que son para que tengamos el enfoque correcto, que entendamos nuestras responsabilidades para con Dios. Así que una vez más dice, recordad la palabra. Este término davar puede ser palabra o cosa. Recordad de este asunto es lo que quiere decir, pero se refiere a una palabra hablada para ellos. Así que recordad la palabra que les ordenó Moisés, el siervo del Señor, diciendo, el Señor vuestro Dios, Él os da descanso. Noten este término, descanso. ¡Qué palabra tan maravillosa! He mencionado que esta palabra para descanso, menujá, está conectada al reino. Seamos más precisos. Esta palabra para descanso está conectada a experimentar el reino. Cuando aquí dice, os doy descanso, está en la forma de un sustantivo. En hebreo, podemos tomar esa palabra para descanso y hacerla un sustantivo, así que Dios está dando, está en el proceso de traer sobre alguien descanso. Es difícil para nosotros expresar esto mismo en español. Así que el Señor vuestro Dios está presentando delante de vosotros descanso. ¿Cómo lo hace? Y os dará a vosotros esta tierra. ¿De qué tierra estamos hablando? Hay una diferencia con estas tribus. Estas 3 tribus, pero tendríamos la media tribu de Manasés, así que 2 tribus y media están representadas que son Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, como ya habíamos establecido. Lo que aprendemos aquí es lo siguiente. La tierra al oriente del río Jordán era muy apropiada, digamos, para sus actividades, para su ganado y todo lo demás. A ellos les gustaba esa tierra y no estaban realmente interesados en dejarla. La veían como una tierra buena, apropiada e ideal para su estilo de vida. Así que le suplicaron a Moisés que pudieran quedarse allí, que esto pudiera ser parte de su herencia. Ahora, esto realmente tiene tremendas implicaciones espirituales. ¿Por qué? Porque sabemos ahora que la tierra prometida no queda nada más al occidente del río Jordán, sino que también abarca el oriente.
Así que esta tierra al este o al oriente del Jordán es importante porque muestra un cumplimiento futuro en el que Dios expande las fronteras de Israel. Pero, sin embargo, aunque no iban a cruzar el río Jordán para tomar posesión de su herencia allá, ellos eran parte de un pueblo mayor, de los hijos de Israel. Así que Moisés estuvo de acuerdo con la propuesta con una condición. Y claro que esta condición no era una decisión personal de Moisés, sino que lo había oído del Señor. Mira ahora el verso 14. Leemos: vuestras esposas, o podremos hacerlo más general, vuestras mujeres, vuestros niños, vuestro ganado, habitarán en la tierra que os dio a vosotros, en referencia a Moisés. Moisés, en representación de Dios, esa es la implicación, dio a vosotros al otro lado del Jordán. Pero dice, sin embargo, aunque Moisés os dio esta tierra, era con una condición. ¿Cuál será? Mira a mitad del verso 14. Veatem, que significa, pero vosotros pasaréis. Tenían que cruzar el Jordán y tenían que hacerlo Jabushim, es decir, armados. Este término Jabushim significa estar listos para la batalla. Así que requerían el Seidá, o sea, los recursos, el equipamiento que debían tener para el viaje, pero también necesitaban tener una provisión adicional, equiparse con todo lo requerido para una batalla. Repito, no solo debían llevar los suministros que todos los hijos de Israel necesitaban para cruzar, sino que también es relevante que están siendo llamados a estar armados para la batalla, que ellos van a encontrarse con el enemigo. Esto es significativo, porque el enemigo no quiere al pueblo judío en la tierra. Y debemos oír esto cuidadosamente. El enemigo no quiere al pueblo judío en la tierra. Por eso, todavía incluso hoy, es controversial. Es por esto que el Islam está tan opuesto a la nación de Israel y a que el pueblo judío habite en su tierra. A veces algunos líderes islámicos dirán, no tenemos problemas con el pueblo judío, pero cuando están en la tierra, se producen guerras. ¿Por qué? Porque el Islam está en conflicto con los propósitos de Dios. El Islam, de hecho, no es una religión. El Islam es un movimiento político que se disfraza de religión. No tienen una verdadera religión. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ¿qué instituciones maravillosas de caridad, hospitales, orfanatos, qué instituciones maravillosas de este tipo ven ustedes brillar de entre la comunidad islámica? Ninguna en lo absoluto. Sus posesiones financieras se destinan al odio y a la muerte. Esto es lo que vemos en la realidad. No es políticamente correcto decirlo, pero sin embargo, es un hecho. Ellos no quieren, y el mundo no quiere, al pueblo judío habitando en la tierra de Israel. Pero ¿qué importa? Dios lo ordenó. Por lo tanto, Moisés le dijo a las 2.5 tribus, vosotros podéis poseer esta tierra, podéis recibirla de Dios, pero tenéis que cruzar el río y tenéis que hacerlo listos para la guerra, armados, delante de vuestros hermanos, todos vuestros valientes soldados, y los ayudaréis. Era una obligación. No tenían que quedarse a vivir allá, en esa parte de la tierra de Canaán, al otro lado, el lado occidental del río Jordán, pero tenían que pelear por sus hermanos para que pudieran tomar posesión de ese territorio, así como ellos recibieron ayuda para tomar posesión de la tierra donde habitaban. Leamos ahora el versículo 15. Hasta que el Señor traiga descanso a vuestros hermanos, como ha hecho por vosotros. Así que hay una igualdad.
Lo que eso nos enseña es lo siguiente. Estas 2.5 tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, no pueden ser removidos de los hijos de Israel, simplemente porque están en el lado oriental del río Jordán. No pueden ser removidos. ¿Por qué solamente se habla de la media tribu de Manasés? Punto importante. Porque para mantener esta conexión con aquellos al lado occidental, hubo una división de la tribu de Manasés. Una mitad quedaría al oriente y la otra mitad al occidente. Así que hay esta conexión, porque estas 2 tribus y media no querían ser separadas de sus hermanos. Así tenían un requerimiento común, una responsabilidad común. Todos tenían que trabajar para tomar posesión de toda la tierra de Canaán. Y dice en el verso 15, hasta que el Señor dé descanso. Descanso está relacionado con habitar en la tierra y tomar posesión de ella, para vuestros hermanos, como a vosotros, y que ellos posean, también ellos, la tierra que el Señor vuestro Dios os da a ellos. Solo después de que tomen posesión de ella, es que la batalla ha sido ganada. El enemigo ha sido derrotado. Solo entonces dice, mira al final del verso, o mejor dicho, mitad del verso 15, dice, entonces volveréis a la tierra de vuestra herencia y tomaréis posesión de ella, la cual Moisés os dio, y como le dicen a Moisés, el siervo del Señor, al otro lado del Jordán. Y luego tenemos esta expresión, Misrach ha-Shamesh. Normalmente en hebreo moderno, usamos la palabra Shemesh para el sol. Pero en el Tanaj, frecuentemente decimos Shamesh en lugar de Shemesh. Pero se refiere, como vemos aquí, al oriente del sol. Y está hablando simplemente del lugar por donde vemos salir el sol, por el oriente. Así que dice, vosotros solo podréis tomar posesión de esta tierra al oriente del Jordán, hacia la salida del sol, solo después de que vuestros hermanos estén totalmente en posesión de la tierra que Dios ha prometido para ellos. Lo que esto nos enseña, y no hay desacuerdo sobre ello, no hay debate, es lo siguiente, que la tierra tiene que ser vista como una unidad. Las tribus de Israel deben ser vistas como una unidad. Y necesita haber unidad en los propósitos de Dios. Dios va a producir eso en los últimos días. El mismo enemigo está atacando hoy al pueblo judío que vive en la tierra. Verso 16. Noten cómo responden estas 2.5 tribus. Verso 16. Ellos respondieron a Josué diciendo, todo lo que nos has mandado, lo haremos. Y todo lugar a donde nos envíes, iremos. Así que ellos vienen delante de Josué con total sumisión. Y déjame señalar que cuando respondes a la voluntad de Dios en total sumisión, esa es la fórmula, la única fórmula para el éxito y la victoria. Estas 2.5 tribus prometieron lealtad, prometieron obediencia a las instrucciones de Dios. Y eso fue lo que causó que el pueblo finalmente tomara posesión de la tierra, que entraran en la voluntad de Dios, con la disposición de ser usados por Dios. Verso 17. Y en todo lo que oímos, o podríamos decir, en todo lo que obedecimos a Moisés, así te obedeceremos a ti. Bien, esta palabra que traduje como obediencia realmente es la palabra para oír. Así que todo lo que oímos de Moisés, ¿qué oyeron de Moisés? Las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios. Igualmente, en lo que oímos y cómo respondimos, porque esta palabra para oír es una palabra que exige una respuesta.
Entonces están prometiendo, y leamos con cuidado. De acuerdo con todo lo que oímos de Moisés, así, la palabra literalmente es sí. Te oiremos a ti, o te atenderemos, obedeceremos. Pero noten lo que dicen al final de este verso. Raj yihiei Hashem Eloheja imach. Solo hay una cosa que queremos, y es la siguiente. Solo que el Señor tu Dios esté contigo. Bien, este es un modismo hebreo que habla de ánimo. Están diciendo, solo queremos una cosa, que estés con Dios, que Dios esté contigo. ¿Cómo encuentras a Dios en tu presencia? O mejor dicho, ¿cuándo sabes que estás en la presencia de Dios? Muy sencillo, cuando cumples su voluntad. Ellos le están diciendo, nosotros te apoyamos, pero tú también, todo lo que requerimos es que estés con Dios, que Dios esté contigo y que hables su palabra, justo como cuando Él estaba con Moisés. Es todo lo que queremos, que Dios esté contigo. Verso 18. Y todo hombre que se rebelare contra tu boca. Este es otro modismo también. Rebelarse contra tu boca significa rebelarse ante lo que sale de tu boca. Y eso, en términos claros, son tus palabras, lo que hablas. Fíjense, la obediencia da como resultado cosas maravillosas. La obediencia produce el cumplimiento de la voluntad de Dios, o en otras palabras, la obediencia trae como resultado el cumplimiento de las promesas de Dios y de sus bendiciones. Solo la obediencia lo hace. El pueblo está animando a Josué. Solo queremos que Dios esté contigo y vamos a subir la apuesta. Vamos a mostrarte qué tipo de gente somos. Porque dicen en el último verso, el verso 18, todo hombre, toda persona, todo aquel que se rebelare contra tu boca y que no oyere tus palabras en todo lo que nos mandares. Bien, noten esto. Estas son palabras bastante específicas que tienen implicaciones maravillosas. Otra vez. Todo aquel, no importa quién, que se rebele contra tu boca, contra lo que dices, y que no escuche, todos los que no escuchen tus palabras, a todo lo que ordenes, solo hay una sentencia ante esto, y es la palabra yumad. Esa persona tendrá que morir. Bien, ¿por qué está eso allí? Para enseñarnos algo. Aquellos que son rebeldes atraen la muerte sobre sí mismos. Desobedecer a Dios es una sentencia de muerte. Y debemos ver eso en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, ¿significa eso que cuando desobedecemos a Dios, Dios va a aplastarnos de una vez? No. Pero cuando desobedecemos a Dios, eso puede traer la muerte de relaciones, la muerte de un negocio, la muerte de una amistad, de un matrimonio o de lo que sea. Esto es algo serio. Cuando nos rebelamos, la rebeldía es un resultado, o mejor dicho, genera un resultado de muerte a cualquier persona. Noten lo que dice. Cualquier persona, no importa quién sea, este será el resultado. Y luego nos encontramos con esta expresión por cuarta vez, y esto es lo que tenemos que aprender. La forma como la palabra de Dios se presenta es de lo más importante, porque aprendimos la semana pasada, en la primera parte de este capítulo 1 de Josué, que Dios le dijo a Josué 3 veces, sé fuerte y valiente. Y ahora, esto es hermoso. Estos individuos de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés están entrando en acuerdo con Dios. Están diciendo, queremos una cosa, que Dios esté contigo y que tú respondas siendo fuerte y valiente.
Noten lo que dice. Solo Raj, esa es la única cosa que quieren ver que ocurre. Y esta es que Josué, que tú seas fuerte y valiente. Eso significa que dirijas al pueblo por el camino de Dios. ¿Y qué se requiere para ser fuerte y valiente? Que la palabra de Dios no sea parte de tu boca. Noten la conexión. Están diciendo, cualquiera que se rebela contra lo que salga de tu boca, morirá. Y si recordamos la semana pasada, ¿qué dijo Dios? No dejes que esta revelación, este libro de la ley de Moisés, sea parte de tu boca. Cuando nos apartamos de la instrucción de Dios, estamos invitando a la muerte a venir. Estamos eligiendo a la muerte. Esto es lo que Dios está revelando. Y quiero cerrar diciendo esto. Todo lo que estamos estudiando es fundamental. Es el paradigma bíblico para que tú y yo tomemos decisiones sabias. Las decisiones de Dios en nuestra vida, que van a guiarnos a la voluntad de Dios para que podamos cumplir su voluntad. Pero todo se reduce a una pregunta muy simple. ¿Es esto realmente lo que me apasiona? ¿Es esto con lo que estoy comprometido? ¿A llevar a cabo la voluntad de Dios? Una persona inmadura espiritualmente dirá en sus oraciones, Dios, ¿puedes hacer mi voluntad? ¿Puedes hacer las cosas que yo quiero? ¿Resolver mis problemas para que así yo pueda cumplir las cosas que quiero cumplir? Eso no es espiritualidad. Esa es una oración y una petición que está influenciada por la presencia demoníaca. Todo el que esté influenciado por el Espíritu de Dios va a procurar la justicia y la rectitud, entendiendo que esto solo se encuentra en la voluntad de Dios. Cierro con eso hasta la próxima semana, cuando entraremos al capítulo 2 del libro de Josué. Que Dios les bendiga y shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.